Buen día. A continuación, en este video, el tema a tratar es sobre legislación archivística, no solo internacional, sino también nacional. Para esto, el trabajo está realizado por Néstor Almid García Abril, Diana Marixa García González y quien les habla, Juliet de la Rosa. Normatividad internacional en archivística y las tablas de retención documental. La primera pregunta es, ¿qué es la ISA, Norma Internacional General de Descripción Archivística? Esta norma internacional se basa en la creación de conjuntos de descripciones coherentes y aplicables a todos los tipos de archivos, fondos y subfondos o series documentales relacionados entre sí como una estructura descriptiva basada en la organización de documentos según su procedencia en niveles y subniveles. Es decir, es una guía para la descripción de archivos, aplicada a cualquier tipo documental. Debe utilizarse juntamente con las normas nacionales existentes o como base para el desarrollo de normas nacionales. Esta norma posee 5 unidades de descripción básica: fondo, subfondo, serie, expediente y unidad documental. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son las reglas de descripción multinivel? La descripción multinivel es la descripción coherente del fondo y todas sus partes con elementos adecuados a su nivel, en forma independiente. Se basa en el principio de procedencia, organizando la información en niveles. Sus reglas son: descripción de lo general a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza esta jerarquía donde se proporciona información en todos sus sentidos, pasando a los siguientes niveles, proporcionando información de todos los que la describen. La segunda es información pertinente para el nivel de descripción. Suministra información adecuada al nivel que se describe sin dar muchos detalles. La tercera es vinculación de las descripciones, posición que ocupa la unidad dentro de la jerarquía. La última es no repetición de la información. Evita la redundancia de la descripción archivística según las jerarquías vinculadas. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuáles son los elementos de descripción? Podemos observarlos: área de identificación, área de contexto, área de contenido y estructura, área de condiciones de acceso y utilización, área de documentación asociada, área de notas y área de control de la descripción. Vamos a definir cada una. Área de identificación. Está conformada por los códigos de referencia, título, fechas, niveles de descripción, volumen y soporte de la unidad de descripción. El área de contexto está conformada por el nombre del productor, reseña bibliográfica, historia archivística y forma de ingreso. El área de contenido y estructura está conformada por alcance y contenido, valoración, selección y eliminación de nuevos ingresos y organización. El área de condiciones de acceso y utilización, conformada por condiciones de acceso de reparación, lenguaje de la documentación, características físicas y requerimientos técnicos e instrumentos de la descripción. El área de documentación asociada, conformada por existencia y localización de los originales, copias, unidades de descripción relacionadas, notas de publicaciones. El área de notas está conformada por sus notas. Y el área de control de la descripción, conformada por nota del archivero, reglas o normas y fecha de la descripción. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué dice la norma internacional para la descripción de funciones? La norma internacional es una guía para elaborar descripciones de funciones de instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos que se transfieran o fusionan cuando hay una reestructuración. Realizan un papel importante en la explicación de la procedencia de los documentos, así como conocer el objetivo que dicho documento estaba destinado a cumplir y la relación que tiene con otros documentos. La quinta pregunta es, refiere acerca de la vinculación de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y los otros recursos. En el contexto de un sistema de información o de descripción archivística, se establece la posibilidad de crear vínculos de las posibles relaciones de las funciones con las descripciones de instituciones, documentos de archivo o de cualquier otro recurso de información que se pretenda relacionar.
La ISDF proporciona 3 elementos necesarios para efectuar dichas relaciones. El primero es identificar sus formas autorizadas, nombre y título de la entidad relacionada. El segundo es la naturaleza de la relación. Y el último son las fechas de la relación. Nuestra sexta pregunta nos indica, explique en qué consiste la norma internacional para inscribir instituciones que custodian archivos, ISDIAH. Esta ha sido elaborada para utilizarse conjuntamente con la Norma Internacional General de Descripción Archivística, la Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a las instituciones, personas y familia, la Norma Internacional para Descripción de Funciones y con las normas nacionales de descripción archivística que se plantean en los países. Nuestra séptima pregunta es, ¿cómo se da vinculación de la institución que custodia los fondos de archivo con los recursos archivísticos y sus productores? La descripción de las instituciones que custodian los documentos de archivo se elabora en un principio para proporcionar información relativa a los detentores de recursos archivísticos y para ofrecer la información necesaria para acceder a los documentos. Para que esta información sea completamente útil, es necesario vincular la descripción de las instituciones que custodian los fondos de archivo con la descripción de los archivos existentes. Cuando se establece esta clase de relaciones, es importante describir la naturaleza de la relación establecida entre la institución que conserva los fondos y los recursos archivísticos relacionados. Los registros de autoridad que proporcionan información sobre productores de los documentos custodiados por una institución archivística determinada pueden ser también vinculados, así como utilizados como puntos de acceso complementarios. Este capítulo proporciona orientaciones sobre la manera de establecer estos vínculos en el contexto de un sistema de descripción archivística. Nota. Las relaciones entre las instituciones que custodian los fondos de archivo y los recursos archivísticos se pueden establecer conforme a esquemas de clasificación, de acuerdo a otro criterio acordado empleado por la institución con el fin de ordenar de manera inteligible los fondos que la mencionada institución conserva. Normalmente, los cuadros o criterios de clasificación están orientados a representar la estructura del Estado, la sucesión de los regímenes políticos y toda la topología de documentos de archivo que se han producido como órdenes gubernamentales, privados y empresariales. Nuestra octava pregunta es, ¿cómo se manejan los documentos electrónicos y el manual del archivero? El acceso a los documentos electrónicos proporciona un medio para imprimir, además de una copia legible mediante un ordenador. Proporciona acceso interactivo a través de la web o acceso a usuario mediante un teléfono móvil u otro dispositivo de mano. Un sistema de conservación apropiadamente diseñado permitirá el manejo de todos y cada uno de ellos, sin que se requieran cambios en los mecanismos, formatos utilizados para preservar los documentos. La guía sostiene que los metadatos son particularmente importantes para los documentos electrónicos, dado que se establece la relación entre un documento y su contexto funcional y administrativo. Por tanto, los documentos electrónicos dependen en buena medida no solo de que el contexto administrativo esté bien documentado, sino de los metadatos que describan cómo se registra la información. Esto es para usos de consulta. Desde el punto de vista de una organización que produce y gestiona documentos, podrían considerarse dos categorías de metadatos. La primera es metadatos que proporcionan información contextual sobre las actividades y la segunda, metadatos que reflejan la gestión del documento después de su incorporación, almacenamiento en el sistema de archivo. ¿Cómo debe ser la conservación a largo plazo? El manual de conservación de los documentos electrónicos se entiende por largo plazo un tiempo superior a la duración de la vida activa del sistema, hardware o software.
en que se produjeron los documentos, normalmente un periodo de 5 años, teniendo en cuenta el ritmo actual de los cambios tecnológicos. En este capítulo se da por supuesto que ya se ha implementado algún mecanismo de identificación, que los documentos deberían conservarse, pero no se trata el motivo por el que deben conservarse los documentos, ni qué tipo de acceso a ellos debe facilitar. Para alcanzar los objetivos de conservación a largo plazo, los documentos deben ser auténticos, completos, accesibles e inteligentes, procesables y potencialmente reutilizables. Las instituciones deberían ser capaces de asegurarse de que estos requisitos se han cumplido y de demostrarlo a los demás. También se pretende cumplir estos requisitos con el mínimo esfuerzo y la menor perturbación posible en los procesos normales relacionados con la producción y la utilización de los documentos, en el desarrollo normal de las actividades. Nuestra pregunta número 10 es: presente un cuadro comparativo de las leyes, decretos y acuerdos de las unidades anteriores. Como ustedes pueden observar, hay muchas leyes que se han establecido a nivel nacional para el manejo de los documentos de archivo, cuál es su conservación, en qué medios se deben reproducir, cuáles son los derechos de autor, la publicidad de los documentos. En este cuadro comparativo podemos observar qué normas y leyes están dentro de nuestro país, que es Colombia, si están derogadas o vigentes. Podemos observar que una de las más importantes es la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Esta está vigente y a través de algunos decretos y algunos acuerdos se ha reglamentado este oficio, el oficio del quehacer archivístico. Podemos observar que muchas leyes están reglamentadas en el país y continúan vigentes para la conservación de los documentos. En los decretos podemos observar que es el que es más relativo y el más importante en estos momentos es nuestro decreto 1080, que unificó la normatividad del sector cultura en Colombia, por el cual el Archivo General de la Nación está vigilado. El Ministerio de Cultura en este momento es el que vigila el Archivo General de la Nación y dispuso en el decreto 1080 del 2015 unificar toda la normatividad en cuanto a archivos, reglamentando así la Ley 594 del 2000. Frente a los acuerdos, podemos observar que hay acuerdos para la elaboración de las tablas de retención, para los formatos únicos de inventario, para la medición de los archivos, para la conservación de los archivos. Por medio de estos acuerdos, el Archivo General nos obliga como Estado a conservar este patrimonio documental que son nuestros documentos. Nuestra pregunta número 11. ¿Por qué la normatividad internacional se aplica en Colombia? La normatividad internacional brinda muchos conceptos para aplicarlos en las normas y leyes de las organizaciones colombianas, como base o pilar para la implementación de procesos y procedimientos archivísticos en el mundo. Es por esto que la normatividad colombiana, contrario a lo que se cree, dispone de gran cantidad de legislación para la administración de los archivos, que por el contrario no se lee la relevancia que se merece, nos hace como colombianos un poco atrasados frente a otros países en el tema archivístico. Nuestra pregunta número 12 es: presente 5 ejemplos de cómo elaborar una tabla de retención documental con la última legislación. Las tablas de retención documental se presentan ante el Archivo General de la Nación cumpliendo las normas y leyes archivísticas vigentes. Para este caso se presentan dando cumplimiento al Acuerdo 004 del 2013. Este es un ejemplo de cómo elaboramos las tablas de retención y cuáles son las partes de ella. Tiene series, que son las funciones específicas de cada dependencia. También contiene las subseries, que hacen parte de la serie, pero identificadas de forma separada por su contenido y características específicas. El tipo documental es la unidad documental simple originada en una actividad administrativa, y con esto vamos a conformar nuestros expedientes. Las tablas de retención contienen tiempos de retenciones. Son
siempre van a ser en años y son la permanencia en el ciclo vital del documento, ya sea en el archivo de gestión, en el archivo central. La disposición final es la descripción de lo que se debe aplicar a la serie documental terminando su tiempo de retención en el archivo central. Vemos un ejemplo de la tabla de retención documental de la Superintendencia de Vigilancia. Contiene, como vemos, sus series, sus subseries, sus tipos y sus procedimientos, su disposición final y su retención. Recordemos que siempre va a ser la retención en años. Este es un modelo de lo que se plasmó en el Archivo General de la Nación, pero ya con series y subseries propias de las actividades de cada una de las dependencias. Otro ejemplo es las tablas de retención del Ministerio de Trabajo. En ellas podemos observar que se cumple con el Acuerdo 04 del 2013, donde firma el secretario general, el responsable del área y el coordinador de gestión documental. Aquí podemos observar que se da cumplimiento a las leyes vigentes frente a las tablas de retención documental. Otro ejemplo es otra dependencia del Ministerio de Trabajo, que es el despacho del ministro, que consta con las partes que ya vimos, como son series, subseries, códigos, retención, disposición final y procedimiento. También estamos viendo las tablas de retención documental del Archivo General de la Nación Jorge Palacio Preciado. Estas también cumplen con toda la normatividad que se ha estipulado frente a las tablas de retención documental. Con el desarrollo de este trabajo se evidenció las normas archivísticas que se encuentran vigentes en el país, con el fin de garantizar la preservación, conservación de los archivos como patrimonio documental de nuestro país. Igualmente evidenciamos que las normas internacionales son pilares para la construcción de nuestras leyes, para todos los procesos y procedimientos que se generen en Colombia para el desarrollo del quehacer archivístico. Por último, construir nuestras leyes, normas y acuerdos permite que esta importante labor se le dé la importancia necesaria para que la preservación, conservación y organización de los archivos tenga un impacto importante en la cultura de un país. Con este trabajo pudimos evidenciar la legislación archivística, tanto internacional como nacional. Muchas gracias.